Bueno, vamos a tratar de poner unos puntos de aclaración sobre estos temas que hemos estado debatiendo en familia aquí en estos días anteriores. Porque como están las cosas, honestamente, nadie puede resolver el problema de nacer, crecer, envejecer y morir. Y ese es el caso. Nadie, es decir, desde que se conoce la historia de la humanidad y antes, vivimos pues el martirio de nacer, crecer, envejecer y morir. ¿Qué se ha hecho con eso? Se nos ha beneficiado, se nos ha aprovechado, se nos ha especulado, se nos ha sometido a esta situación de nacer, crecer, envejecer y morir. Como ya lo hemos visto en esos videos anteriores. Pero ¿cuál es la solución? Es la situación que yo planteo. ¿Cuál es la solución? Bueno, en el tiempo se da pues la manifestación de vida. Y cada manifestación de vida, cada ciclo de esos se corresponde con una raza, con una subraza o con varias subrazas, hasta que al fin el sistema solar de nosotros hace el giro completo por el cinturón zodiacal, de zodiaco en zodiaco, hasta que termina lo que se llama el año sideral. Ese año sideral tiene 25.968 años, minutos y segundos, como ya lo hemos visto. Pero siempre estamos sometidos a nacer, crecer, envejecer y morir. ¿Cuál es pues la solución ya al terminal de la humanidad? El cielo o el creador, el logos, obviamente manda mensajeros para que la cosecha del sol, como se dice, no se pierda, para que salga siquiera uno. Y ese es el propósito de la cultura gnóstica que nos trae este gran avatar, maestro Samael Aun Weor. ¿Cómo con esa cultura es posible salir de aquí, de este encierro? Y eso es lo que vamos a tratar de explicarles a ustedes para que se emparejen las cargas, porque hasta el momento todo está sometidos a eso y no hay filosofía, no hay ciencia, no hay religión en su forma actual de culto, no hay tampoco arte alguno que nos permita salirnos de esta esclavización a que estamos sometidos, porque está bien, los cuerpos se acaban, pero las esencias vuelven, los principios que producen la vida o los principios de la vida vuelven y vuelven y vuelven, y eso es lo que la gente llama retorno o recurrencia, y también reencarnación equivocadamente, porque son asuntos muy delicados de tratar. Pero citamos como una idea de que tenemos que hacer algo, y ese algo nos lo da el último avatar, el avatar de la era de Acuario, justamente llamado el maestro Samael Aun Weor, quien realizó todo su problema, todo su prodigio, todo su desarrollo de acuerdo con la ley del Padre, de acuerdo con la ley pues de las jerarquías superiores. ¿Qué fue lo que realizó? Logró desarrollar su propia naturaleza, porque es que la naturaleza de nosotros se atranca cuando se cultivan los sentidos. Los sentidos dan la intelectualización de la persona, dan la, digamos, la codificación de la persona, la sistematización de la persona. Entonces el principio de vida, la vida en sí, no se desarrolla, porque no puede desarrollarse. ¿Por qué no puede desarrollarse? Porque justamente se desconocen lo que tiene que desarrollarse. No hay escuelas, como dije, no hay cultos que nos enseñen cómo es lo que tiene que desarrollarse. Pues bien, como eso nos falta en la temática drásticamente, yo lo voy a decir del maestro Samael Aun Weor y del maestro Raúl, como son los coordinadores universales de esta humanidad actual. Entonces, lo que hay que hacer es que nosotros no tenemos bases para poder desarrollar
lo que se necesita desarrollar, que es lo que tiene que desarrollar son, aparte de que el organismo humano tiene 5 sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, etcétera. Pues esos son los sentidos que se ha intelectualizado para que seamos, digamos, el hombre intelectualizado, el hombre intelectual, el hombre codificado, el hombre amansado a servirle a un sistema tal o cual que conduce de vida a muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el programa que conduce al desarrollo del hombre. ¿De cuál hombre? Del hombre solar. Porque nosotros sí somos aceptados como el hombre meramente animal, es decir, la máquina orgánica, como el hombre meramente animal, pero no como el hombre, porque el hombre es el hombre solar. Miren ustedes en la génesis de la creación, en todos los génesis está que fue creado a imagen y semejanza del Creador. Óigame bien esas palabras. El hombre fue creado a imagen y semejanza de su Creador, Señor del rey y de la tierra, Señor del fuego, del aire, del agua, de la tierra, Señor de la vida y de la muerte. ¿Y nosotros, cuál de nosotros es capaz de hacer eso? Nadie. Honestamente, nadie. Y estamos en tiempos finales. Hay que apurar las cosas. ¿Qué fue lo que nos vinieron a decir a nosotros? Vinieron a mostrarnos que aparte de los 5 sentidos del organismo humano, de la máquina orgánica, también se tiene 5 centros inferiores de la máquina orgánica, ya en la parte que es lo que debe desarrollarse. Tiene 5 centros inferiores de la máquina orgánica, mire qué tan claro lo dice. 5 centros inferiores de la máquina orgánica, no 5 sentidos, sino 5 centros. Porque una cosa es un sentido y otra cosa es un centro. Puede tener usted un centro intelectual, pero no tiene un sentido, no tiene un sentido mental. Puede tener usted un centro sexual, pero no tiene un centro de la castidad, no tiene un sentido. Los sentidos se confundieron con los centros y no se dio desarrollo a los centros maquiavélicamente. Digamos, el centro un centro mental. Mire usted que lo que nosotros tenemos es una mente sensual. Esto lo podemos volver a repetir para que quede claro y asentado. Tenemos una mente. Tenemos también, aparte de un centro mental, tenemos un centro emocional. Un centro emocional que tiene su más y su menos, que tiene su alto y su bajo, etc. Un centro emocional. Tenemos un centro motor, que también produce el movimiento en sí en la máquina orgánica, que es el indicado para hacer los movimientos correspondientes que le corresponde a esa entidad llamada pues la máquina orgánica. Tenemos un centro instintivo que está en la parte de abajo del coxis. Ahí, como ustedes lo pueden ver perfectamente, suena una música, suena una fiesta, suena alguna cosa y empieza a moverse el coxis. Y tenemos un centro sexual. Esos son los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Aquí ante Dios sienten los hombres. Esos 5 centros inferiores de la máquina orgánica ni se conocen, mucho menos se han estudiado y mucho menos se han comportado como corresponde a cada centro de eso. Y ese punto es el que yo quiero hablar claramente y enfáticamente, porque yo soy de la gnosis. Yo he estudiado la gnosis hace más de 50 años. Que la gente no lo capture, pues que no lo ha capturado, pero podemos capturarlo todavía para poder enderezar las cargas. Total que los 5 centros inferiores de la máquina orgánica tienen que equilibrarse, que están en desorden total. Y ese desorden causa el estado de nacer, crecer, envejecer y morir. ¿Por qué? Porque se desarrollan son los sentidos.
Miren ustedes qué tan clarito estoy hablando, qué tan enfáticamente, posiblemente con confusión, posiblemente con excitación, porque es un tema que no se ha tocado abiertamente, digamos, como es la doctrina, porque lo que tenemos que tocar es equilibrar los 5 centros inferiores de la máquina orgánica y no organizar los sentidos para explotar la máquina orgánica, sino organizar los 5 centros inferiores de la máquina orgánica para que se dé el desarrollo correspondiente de la vida, para abrirle el paso al hombre real y verdadero, al hombre solar, que es la propuesta. La propuesta es pasar de este estado del humanoide al estado humano, del estado de hombre meramente, digamos, que aquí, meramente mecánico, meramente, ¿cómo? Animal, pasar del estado del hombre meramente animal al hombre real y verdadero, como se habla en el Génesis. Bueno, yo quería hacer esta anotación especialmente para la humanidad entera, porque de otra manera pecaría por falta o por omisión de lo que es el principio que conduce a la liberación, el principio de la doctrina gnóstica cristiana universal que conduce a la liberación, que conduce a que seamos el hombre solar. Y en cuanto a esto del tema del hombre solar, las posibilidades que hay son muy limitadas ya, porque estamos en los tiempos del fin de la humanidad, en los tiempos del cierre del tiempo de vida de la quinta gran raza raíz aria de la cual nosotros somos. Total que ya pues queda de esta manera establecido esa claridad que hago ante Dios y ante los hombres en la doctrina gnóstica cristiana universal de cuál es la propuesta. Es establecer el equilibrio en los 5 centros inferiores de la máquina orgánica para poder marchar a conseguir el hombre solar. Quiero pues dejar eso en claro y la puerta abierta para explicar correctamente cada paso que se necesite, cómo se hace, cómo se desarrollan los 3 factores de la revolución de la conciencia para poder que se den esos pasos y ese alimento y ese equilibrio de los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, completamente opuestos a los 5 sentidos. Miren ustedes y verán, los invito pues al diálogo, los dejo en este puntico. Quedamos así, compañeros, de momento, y estoy a la espera de toda su participación para que aclaremos cada punto y todos, por favor. Cada punto y todos quiero servir, quiero aclarar con ustedes. No lo olviden, llámeme o escríbame, pero de todas maneras, provóqueme, que yo necesito responder correctamente en doctrina para poder que haya una posibilidad humana. Hasta pronto, mi amigo.